Tomándonos un tintico a esta hora de la mañana. Qué delicia, un tinto colombiano. Mm, Para empezar esta exposición con toda, bueno, en estas tacitas tan lindas, son de marca Corona. La marca Corona es la que fabrica estas tazas. Es una marca colombiana bueno, todo lo que son porcelanas, pisos, bueno, manejan todo eso. No es por hacerles la propaganda ni nada, no, o sea, ni idea quiénes serán ellos ni nada, pero me gusta mucho, o sea, es industria colombiana y bueno, me gustaría que regresáramos a esas épocas, a esos tiempos donde habían muchas fábricas, muchas empresas nacionales. Sí, era como otra etapa del capitalismo diferente, distinta. O sea, a veces añoramos esas épocas. Bueno, un tinto colombiano es similar a un expreso, a un café expreso o a un café americano, aunque el americano se sirve más largo de agua, se diluye en más agua y el expreso se diluye en poquita agua, entonces es como similar a más a un expreso que a un americano, pero es café negrito, sin leche, sin nada de leche. Así, ese es el tinto colombiano. Aquí siempre decimos, ay, un tinto, quiero un tinto, por favor. Entonces, hacemos referencia es a un café negrito pequeñito. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre esta conjunción que se da después de la luna nueva en Acuario. La luna nueva en Acuario es el próximo 9 de febrero. La luna nueva en Acuario del 2024 que se da con Plutón en Acuario. Es la primera luna nueva en Acuario que se da con Plutón en Acuario. Este año vamos a tener tanto el novilunio en Acuario como el plenilunio en Acuario, la luna llena, va a ser con la compañía de Plutón en Acuario. Entonces, bueno, de eso ya hay otro video, ahí tienen mucha información. Días despuesitos del novilunio en Acuario, el 14 de febrero, tenemos esta conjunción que también es un tema que tiene que ver con la zona Aries de nuestra carta natal, que es un tema súper interesante porque nos lleva al pasado, a todo lo que ha sucedido desde hace muchísimos años. La zona Aries de nuestra carta natal. Por allí estuvo cruzando hace mucho tiempo el señor Urano, el revoltoso Urano, que es como un demonio de Tasmania que por donde va, va revolviendo todo. Ese es Urano. Yo lo veo como el demonio de Tasmania, como los dibujitos esos en fin, es algo así. Es como un remolino, es un torbellino que alborota todo, que cambia todo, que revuelve por donde va revolviendo absolutamente todo. Entonces, Urano pasó por el escenario de Aries entre más o menos 2011 al 2018 y en esas etapas tuvo 7 cuadraturas hacia Plutón en Capricornio, que fueron las cuadraturas cardinales que todos vivimos, atravesamos, bueno, entonces fueron unas cuadraturas supremamente importantes entre Urano en Aries y Plutón en Capricornio. Bueno, Urano desestabilizó el terreno de Aries, como que alborotó ahí muchas cosas y dejó su reguero, porque por donde va Urano va dejando el reguero, va dejando el desorden. ¿Quién tuvo que llegar a recoger ese desorden y a empezar a sanar esa área que había estado convulsionada? Pues el señor Quirón. Luego de que se retira Urano en el 2018, llega Quirón en el 2019 al escenario de Aries para empezar a sanar esa área, hacer sanación, hacer un proceso de sanación, de recuperación, de interiorización de esa situación ariana que estuvo como alborotada
en esos años, entre el año 2011 al 2018 y hasta el 16, que fueron las cuadraturas con Plutón en Capricornio. Entonces, vino Quirón, empezó a sanar desde el 2019 toda esa área, a mostrarnos otra perspectiva, otra forma de abordar la zona ariana de nuestra carta natal. ¿Y qué sucedió? En el año 2023, el año pasado, antes de que pues estos nodos lunares llegaran al eje Aries-Libra, primero llegó Júpiter. Júpiter fue el primero que llegó. Y Júpiter llega a Aries y se encuentra con Quirón el 14 de marzo del 2023. Habían muchos planetas para esa fecha, teníamos muchos planetas en el escenario de Piscis, efectivamente. Vamos aquí a revisar, voy a revisar aquí esa conjunción con Júpiter del 2023. Teníamos a un Saturno recién ingresado en Piscis, teníamos a un Mercurio en Piscis, a un Sol en Piscis, a un Neptuno en Piscis. Eso fue en el 2023, 14 de marzo del 2023. Se perfecciona esa conjunción de Júpiter y Quirón en Aries en el grado 14 de Aries. Venus también estaba en Aries. Todavía el nodo norte no había llegado a Aries, estaba saliendo de Tauro, estaba como en los primeros grados de Tauro, casi a punto de salir de Tauro para ingresar en Aries. Teníamos una luna expansiva en Sagitario el día de esa conjunción. Sagitario, pues el domicilio de Júpiter, y Júpiter se unía con Quirón. Júpiter es un planeta que por donde va expandiendo, va hinchando, va engordando, va haciendo visible. Es como la lupa va pasando por una zona. Entonces ahí genera crecimiento, desarrollo, expansión. Ahí vemos la verdad. Ahí tenemos más visión, visualización. Entonces por donde va Júpiter pasando, se va abriendo esa visual. Bueno, y se va hinchando todo, se hace como muy visible el proceso. Entonces, Júpiter en conjunción con Quirón, ¿sí? En ese grado 14 de Aries el año pasado, alrededor del 14 de marzo del 2023, hinchó, hizo que las cosas se manifestaran, como que la herida se mostrara como que era muy grande, evidente, como que había algo que nos dolía, que nos incomodaba, que no nos sentíamos bien con esta o aquella situación. Pudo ser una cuestión física, del cuerpo físico. Si la zona Aries te cae en la casa 2 del cuerpo físico como tu primer territorio, la zona de la estética, la belleza, el cuerpo. Si te cae en tu casa 6 de los cuidados de la salud, los hábitos diarios, la zona de salud, o te cae en una casa 12 que también es una casa de recuperación, de sanación, que tiene que ver también con la salud y con el servicio, de pronto tuvo que ver mucho con la parte física de tu cuerpo. Fue un dolor, fue una cirugía, fue una operación, fue ya cuidados intensivos. Tuviste que, o sea, ya los exámenes decían, estás mal, hay que operar, hay que hacer esto, hay que hacer este tratamiento. Bueno, si atravesó otras áreas, de pronto tenía que ver con un dolor emocional o una herida relacionada como con otra cosa. Entonces, depende en nuestra carta natal dónde nos tocó esa conjunción de Júpiter con Urano en Aries el año pasado, alrededor del grado 14 de Aries. Ahí pudimos observar, esto me duele, esto me incomoda, esto ya se está tornando un poco molesto,
y lo tengo que sanear. Pero ¿de dónde provenía ese dolor? Ese dolor provenía de situaciones que no habíamos manejado bien, que no habíamos tramitado bien, o situaciones que se nos desajustaron, que como que tuvimos una descoordinación cuando Urano cruzó por Aries. Antes del proceso de Quirón en Aries, como les digo, fue el proceso de Urano en Aries. Así que tenemos que recordar muy bien qué pasó en esos años y en esa zona de nuestra carta natal, que puede ser un escenario, como les digo, podría ser un escenario físico, pero también podría ser un escenario laboral, o podría ser el escenario de las relaciones, o un escenario académico, o un escenario que tiene que ver de pronto con el movimiento, los transportes o con los estudios, o un escenario espiritual. No sabemos cuál fue ese escenario porque para cada persona, obviamente, si estamos hablando de un Quirón en Aries, es una herida muy única, muy particular, muy individual, es tu propia herida. Entonces eh, hay muchas formas en que se pudo haber manifestado esta situación en las personas. Entonces, llegamos a ese 2023, llegó Júpiter y hizo claro, evidente, que aquí algo nos dolía, que aquí algo estaba mal y que ahí teníamos que empezar a mejorar y a tramitar ese tema. En julio, entran los nodos lunares, nodo norte, al escenario de Aries. Sin olvidar, obviamente, que fue un 2023 donde tuvimos dos lunas nuevas en Aries. Una luna nueva así normalita, que fue como con el equinoccio, el nuevo año astrológico, y una segunda luna nueva que fue con eclipse en los últimos grados de Aries, fue ya como eclipse de sol en Aries. Y se empezó a mover mucho esa energía, como también invitándonos a, listo, estamos procesando Tauro porque Tauro se ha tragado toda la energía, todavía tenemos que lidiar con ese eje Tauro-Escorpión, pero ahora empezamos a sanear Aries, o Aries empezaba a ser como muy importante en nuestra vida y teníamos que empezar a recordar y como a entender cómo se movieron las fichas, cómo se movió todo este ajedrez de nuestra vida, para entender que esto venía desde atrás y que tenía que ver también mucho con la zona Aries de nuestra carta natal. Sí, obvio, como hemos manejado la zona Tauro, es algo que nos viene marcando desde el año 2018. Y como hemos manejado la zona Aries, también es algo que nos viene marcando desde incluso más atrás. Entonces, teníamos que revisar siempre qué sucedió en esa zona ariana de nuestra carta natal, para entender la hinchazón que sucedió el año pasado alrededor de ese 14 de marzo, días antes, días después, eh, y luego cuando llegó el Sol, llegaron los demás planetas y hacen conjunción con Quirón. Entonces ahí teníamos como que entenderlo bien. Ahora este año es distinto, porque este año ya no es Júpiter. Júpiter es, bueno, es un planeta. Los nodos del karma no son un planeta, pero son también importantes porque son como evaluadores. O sea, ellos no van a generar como lo que hizo Júpiter. O sea, porque Júpiter es, o sea, esto se expande. O sea, es tan evidente cuando pasa Júpiter por algún lado, es muy evidente. Pero lo que van a hacer los nodos lunares son unos evaluadores, vienen a evaluar el proceso. Entonces, hagamos de cuenta que el año pasado tuvimos ese proceso quirúrgico, tuvimos la cirugía, o sea, pasamos por esa cirugía de vida. Y ya este año viene como un examen, nos realizan algún examen, nos evalúan cómo están, no sé, la sangre, cómo va esto, la alimentación, tenemos esa cita con el médico o con el psiquiatra y es como una evaluación, o sea, no, la vida viene a evaluarnos, eso viene a ser el nodo norte en Aries, viene a evaluar qué tanto hemos podido sanar nuestra herida ariana. Es una herida ariana que tiene que ver con los temas de
Aries. Y Aries rige todo lo que tiene que ver con personalidad, carácter, identidad, todo lo que tiene que ver también con el rostro, el cerebro, la cara como tal, rige esa parte del cuerpo a nivel de astrología médica. Aries tiene que ver con el fuego, con los temas de las armas, también tiene que ver con la guerra, las armas, tiene que ver con todos los elementos cortopunzantes, los bisturís cuando hacen cirugías, con los, sí, con cuchillos, con armas, con, bueno, con todo este tipo de cuestiones, de situaciones. Entonces, Aries hace referencia también a la sangre, es el fuego de la vida, hace referencia sí, a personalidad, carácter, identidad. Entonces son heridas que tienen que ver con eso, con personalidad, carácter, identidad, tienen que ver con neurosis y con histeria en la parte psicológica, ya la parte psiquiátrica o psicológica, y con todos los trastornos de la personalidad. Entonces, cuando cruzó Urano por Aries, pudo como que rascar mucho en esos trastornos, y cuando empieza a pasar Quirón, se empieza a hacer evidente que tenemos que sanar ciertos trastornos de la personalidad, ya desde la parte psiquiátrica, desde la parte física puede ser, se hace necesario sanear algo que tenga que ver con el rostro, con la cara, con el cerebro, con la salud de cerebral, bueno, pudo haber sido también esa la cuestión. O algo con la sangre, o bueno, ya en lo que es astrología médica. Hay muchos astrólogos que están, digamos que, muy especializados en astrología médica, que han sacado libros, tratados, entonces ustedes pueden investigar porque pues hay mucha gente que se ha dedicado a todo el tema de astrología médica y por ahí podrían descubrir ciertas cosas también bien muy interesantes sobre Quirón. Entonces, ya este 2023, ya este 2024, viene el Nodo Norte, que es un evaluador, es un examen, y es obviamente previo a un mes de Aries, porque vamos a tener en abril, va a cruzar, primero va a cruzar más o menos por marzo, va a cruzar Mercurio y hará conjunción con el Nodo Norte y con Quirón. Luego pasará el Sol, luego Mercurio, Venus, van a desfilar todos los planetas y van a hacer esa conjunción con el Nodo Norte en Aries y con Quirón. Entonces va a ser pues sí un principio de año donde tenemos que trabajar, sí, también la zona de Aries, importantísimo. Y luego de este novilunio en Acuario, a los pocos días, hay una revisión. Hay una revisión de qué tanto hemos podido sanar o no sanar esa herida ariana. Y en los procesos de sanación, lo que yo he logrado entender, porque yo no soy experta en eso, o sea, yo no, nunca jamás, desde que inicié con el canal de astrología, nunca jamás me he vendido como una coaching sanadora de nadie. Me gustó mucho compartir los conceptos de astrología para que la gente tuviera como una guía, pero no me vendí como la coaching sanadora, la canalizadora, la que le ajusta los chakras a nadie. Nunca me gustó tener esa soberbia psicológica o espiritual, jamás, o sea, jamás de los jamases. Yo tenía o siempre he tenido es un interés por los oráculos, por el mensaje que de pronto el oráculo nos pueda llegar a dar y cómo el oráculo nos puede ayudar en ese camino que todos tenemos que hacer, un camino de sanación. Pero así como que venderme como la persona que voy y sano a los demás porque yo estoy muy bien trabajada y sanada, jamás me vendí de esa manera y agradezco mucho a la vida haber tenido como esa honestidad desde el principio de nunca haberme vendido de esa forma, porque sí sería como muy deshonesto eh, emprender un camino donde uno se vende como el que está sanando a los demás y después le sale al público con un chorro de babas siendo
una persona que no tiene ética, que no tiene moral, que no da ejemplo. Entonces, sí, o sea, como el cura que predica y no aplica. Eso sí, gracias a Dios, nunca me monté en ese pedestal de que soy el coaching sanador, gracias a Dios, ¿sí? Porque siempre he sabido que los seres humanos vamos a tener problemas siempre y vamos a tener que atravesar situaciones dolorosas siempre, desde que nacemos hasta que morimos, y vamos a tener nuestros némesis y vamos a tener nuestros momentos difíciles y, y que no somos perfectos. Eso sí, siempre lo he sabido, por eso nunca quise venderme de esa manera. Entonces, bueno, llegamos a una circunstancia donde llegan los evaluadores, que son los nodos lunares, porque es un año donde también vamos a tener los eclipses, nodo norte en Aries, nodo sur en Libra. También vamos a tener esos eclipses allí en esta área y va a ser pues como la evaluación, o sea, qué tanto hemos avanzado en ese proceso de sanación. Y por experiencia propia, vuelvo y lo reafirmo, por experiencia propia o lo que le puedo compartir a la gente de los procesos de sanación, es que no son instantáneos, es que no son de un día para otro. Esto no es como que tomé una consulta con el coaching y ya me sané, o me leí este libro y ya me sané, o me vi este video y ya me sané. No, eso no funciona así. Todo proceso de recuperación, desde la salud física hasta la salud emocional y psicológica, toma su tiempo. Es como los duelos, cuando se te muere un ser querido. O sea, tú al otro día no te vas a sentir bien. Ay, no, ya hoy fue el entierro, ya hoy lloré, ya mañana estoy bien. No, o sea, bueno, aunque los psicópatas sí podrían estar bien el mismo día, eso sí. O sea, no sienten nada, o sea, se les muere la mama y no sienten nada. Eso es un psicópata. Pero las personas comunes y corrientes, que somos empáticas, que nos duelen las cosas, que somos, sí, humanos, pues normal, tardamos tiempo en generar esos procesos de sanación. Y esos procesos de sanación no siempre son lineales, no siempre son como que siempre voy hacia adelante en mi sanación, evolucionando y cada día estoy mejor. No, a veces damos 3 pasos de avance y retrocedemos 4 pasos, algo así. O sea, es como circular, como una espiral, más o menos es así como se puede ver la sanación, como una espiral, pero poquito a poquito tú vas avanzando. O sea, es una espiral, empieza acá, la espiral, pero poco a poco. Tú sientes que de pronto no avanzas, que de pronto avanzas un poquito y retrocedes, pero estás avanzando porque el tiempo cumple con sus procesos. O sea, recordemos también que Saturno ingresó en Piscis y Saturno es el compromiso y es el dios del tiempo, es Cronos, el dios del tiempo. Y solo el tiempo es el que nos ayuda a sanar y a recuperarnos. Obviamente que en ese tiempo buscamos mecanismos de sanación. Vamos al médico, ay, me duele esta muela, o me duele esta rodilla, o me duele la columna, o me duele el alma, me duele el espíritu, me duelen los sentimientos, me preocupa esto, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo aquello, ¿sí? Y vamos avanzando en ese proceso poquito a poco, aunque de pronto a veces creemos que no, sí estamos avanzando. Otra cosa importante sobre los procesos de sanación, o sea, aparte de que hay que tener mucha paciencia porque no es de un día para otro, no es de un día así instantáneo como un robot, como que espichas un botón y ya te sanaste. No, eso no es despichar un botón y ya, o una receta mágica y ya. No, eso es un proceso de mucha paciencia. Hay que tener paciencia con uno mismo, paciencia con su cuerpito y paciencia con su mente, con sus emociones, mucha paciencia, porque poquito a poquito nos vamos a ir, nos vamos a recuperar, nos vamos a poder sanar de todo lo que nos duela, sea lo que sea, nos vamos a recuperar, nos vamos a sanar, se nos va a pasar.
Hagan de cuenta cuando ustedes tienen rabia, ¡ay, tengo rabia! Sale, se da una vuelta, respira profundo, se distrae con otra cosa, baja la temperatura y ya. Después dicen, no, pues viendo las cosas de otra manera, sí, ya se me quitó la rabia, ya. Así son los dolores. También necesitan un tiempo de espera. Entonces, aparte de tener, obviamente que, aparte de tener paciencia con esos procesos, entonces sí, aparte de tener paciencia con el duelo, con los dolores, con los procesos de sanación, tenemos que también revisar, o nos va a ayudar muchísimo, revisar nuestra herida natal, o sea, conectar el tránsito con el tránsito natal, porque el tránsito natal siempre nos va a hablar de lo que más nos duele, de lo que más nos duele. Y en eso sí, tengamos mucho cuidado con la gente psicópata, porque la gente psicópata va a querer revisar tu carta para saber justamente qué es lo que te duele para aplicarle sal y limón a la herida. Entonces también como que si tú ya trabajaste muy bien a tu quirón natal, puedes compartir tu carta con quien sea. Si todavía no lo has trabajado muchísimo, no lo has trascendido, no lo has, mejor dicho, ya no. Yo digo que guardar prudencia y no le compartas tu carta a gente psicópata, a gente desconocida que podrían decir, a esta persona le duele esto, entonces le voy a dar por ahí por donde más le duele. Tengan mucho cuidado. Entonces, bueno, revisen su herida natal, porque eso nos va a decir, pues, nos va a hablar un poquito de por qué nos está doliendo el tránsito, ¿sí? El tránsito, pues sí, está en Aries, pero si tú tienes una herida natal de pronto en Escorpión, puede ser algo con la sexualidad, por ejemplo. Si la tienes en signos de aire, puede ser algo con las palabras, con la mente, ¿sí? Si lo tienes en signos de agua, es algo muy de las emociones, de los sentimientos. Si lo tienes en signos de fuego, es una herida que hace referencia al ego. Si lo tienes en signos de tierra, puede relacionarse con el desarraigo, con la pobreza extrema, con situaciones con el dinero, con las estafas o robos. Entonces, también depende mucho de tu herida natal, porque tu herida natal te va a contar qué te duele siempre y cómo este proceso de Quirón en Aries ha activado mucho de la herida natal, muchísimo de la herida natal. Entonces, y lo ha activado desde, o sea, le ha dado fuego eh, y lo ha transmutado en algo que puede ser como el trastorno de mi personalidad. Mi personalidad se trastornó porque tengo una herida natal en tal y en tal punto. De pronto, una herida natal de Virgo, también el sentimiento de no soy útil, o no limpio mis espacios, o soy sucio, o soy dejado, o soy supremamente como esclavo de la limpieza, de la vanidad de las cosas. Entonces, como esas heridas se vienen y se, se traslapan con la herida del tránsito, que es la herida de Aries. Algo clave que me parece en los procesos de sanación que ayuda mucho son los espejos. Los espejos. Cuando tenemos un dolor, hay muchas técnicas de sanación desde las diferentes formas de psicoterapia. Em, Algunas de ellas son pues como la catarsis. Una es la catarsis, que es hablar, expresar, manifestar de muchas formas todo lo que te duele, contarlo, expresarlo, mejor dicho. Por eso en Estados Unidos también promueven mucho como los círculos estos de la palabra, donde la gente se reúne a hablar del dolor compartido. Hay muchos de estos círculos de sanación allí y lo vemos en las películas. Esto deberíamos también como aplicarlo desde la política pública, pero aquí en Latinoamérica no le invierten un solo peso a temas de salud mental. Bueno, en fin,
Estamos mal en muchos aspectos, obviamente en el hemisferio de la zona de sacrificio del mundo para que otros países vivan muy bien a sus anchas. Bueno, el caso es que esos círculos de la palabra pues se relacionan mucho con esas tres formas de sanación desde la psicología, que es la catarsis. Tenemos el psicoanálisis, que es cuando tú hablas únicamente con tu psicólogo, con tu coaching, con tu sanador, y él empieza como a inferir, a sacar conclusiones y te ayuda a sanar y a través de ciertas preguntas que te hace, te conduce o te lleva a que tú encuentres como la llave, la clave de la sanación. Esa es una forma. La otra forma es la catarsis, que son todos estos círculos de la palabra, o es hablar con el amigo, con la familia, con la pareja, con con el perro, con el gato, con todo el mundo, con Dios, con todo eso es catarsis. Y hay otra forma que son las terapias sistémicas, que tiene que ver más con analizar tu árbol familiar, tu entorno laboral, el sistema en el que tú estás metido y que no solamente es la sanación tuya, sino que es la sanación de, de todo tu clan, de toda la gente con la que tú estás. Entonces, ahí se hacen dinámicas dentro de las empresas, dentro de las familias, son terapias sistémicas de sanación. Bueno, entonces, esas son diferentes formas de terapia. Como experiencia propia, creo que mirar el espejo de nuestros antepasados nos ayuda mucho a ver la herida que estamos repitiendo y los complejos, los deseos, las frustraciones, esas mismas cosas que estamos como volviendo a repetir. Por eso, cuando tú te sientas mal, cuando tengas un problema, cuando revisa muy bien qué está pasando en la relación con papá, mamá, primeramente, con los hermanos, eh, con esos mejores amigos, con los amigos del pasado, con la pareja, con las parejas anteriores. Haz como una revisión de todos esos procesos, observa esos espejos, por qué tu padre actuaba como actuaba, de pronto estás repitiendo patrones de tu padre, de pronto estás repitiendo patrones de tu madre, obsérvalos y habla con ellos, comparte tiempo con ellos, porque así vas a poder encontrar como salidas a cierta situación. Obviamente que si el problema es directamente con ellos, vas a revisarlo ya compartiendo con amigos, compartiendo con pareja, vas a poder revisar o observar qué es lo que sucede, cuál es la clave para poder sanar. Entonces, podemos sanar viendo el espejo de los otros eh, y detectando, yo soy así, yo repito este patrón, a mí me duele esto porque estoy repitiendo ese mismo patrón de estos padres o de estos hermanos o de estas personas. Voy a ayudarlos a ellos y así me estoy ayudando a mí mismo. O sea, es maravilloso cuando no solamente te preocupas por sanarte a ti mismo, sino que quieres ayudar también a que los demás sanen sus procesos o a que encuentren esas claves de por qué tienen frustración, de por qué tienen su dolor, su agotamiento o lo que sea. Entonces es bien maravilloso. Entonces, la técnica del espejo, bien usada, eh, mirarse en tus seres queridos, mirarse a través de tus ancestros, observarse a uno mismo a través de los ancestros para sanarse a uno y para ayudarlos a sanar a ellos, es maravilloso. Hay gente que utiliza esa técnica, los psicópatas utilizan la técnica del espejo, es para torturar. Entonces, hay mucha gente que estudia psicología o que pasa años leyendo libros o estudiando psicología para torturar,
dentro de la psicología, dentro de los coaching, hay muchos torturadores. Entonces también tengan cuidado con esos psicópatas. Bueno, entonces hay una cuestión también importante con esta conjunción de los nodos lunares, que son los evaluadores. No solamente es el nodo norte en Aries, sino que también ahí está el nodo sur en Libra. Entonces, Libra es a lo que me siento atado, amarrado, codependiente en el nodo sur, obviamente. Cuando sea un nodo norte es esa asociación chévere, maravillosa, ese equipo con esta gente, conformo equipo, o sea, me siento muy bien. Pero Libra en nodo sur es, me siento en dependencia de estas personas, me siento en dependencia a estas palabras, me siento sujeta a esta situación, me siento atado o amarrado a esto. ¿Cómo hago para desenredar, desatar la madeja, el nudo y soltarme de esa dependencia que es tóxica? Y muchas veces la dependencia no es tan tácita como que dependo del dinero de alguien o dependo de sí, no sé, una firma, dependo de un aval, dependo de, mm, no sé, no es como tan literal. A veces dependo de si me sonríen, de la aprobación, de la no aprobación, de los aplausos, em, como que es una dependencia más invisible, invisible. Y estamos atados a esas dependencias invisibles que creamos, que construimos en nuestra sociedad. Entonces, a veces dependemos de las apariencias, de las falsas apariencias. Creemos que, pues, que haciendo eso la gente nos va a amar más, nos van a querer más, nos van a respetar. Entonces, hay muchas cosas invisibles, tal vez muchas más que cosas físicas, materiales, literales, tácitas, a las cuales dependemos. Sí, dependemos de que nuestro gobierno sea estable, de que la economía sea estable, de que haya dinero, de pagar las facturas, de lo que sea, pero hay otro tipo de dependencias que son como más invisibles y que son más difíciles de llegar a cortar, me desenredo de esto, ya no dependo más de esto, es mucho más difícil. Entonces el nodo sur en Libra nos ayuda justamente a eso, es otro evaluador. O sea, el nodo norte en Aries viene a evaluar que la seguridad que tienes en ti mismo, los niveles de tu ego, que pues el ego o el narcisismo, cómo lo estás manejando, si estás muy como complejo de superioridad, el narcisista elevado, o el complejo de inferioridad, baja autoestima, o si el ego está en su justo equilibrio. Si estás proyectando tu personalidad desde ese amor y compasión contigo mismo, amor y compasión hacia los demás, desde esa seguridad de lo que tú eres y lo que puedes dar y lo que no puedes dar. Bueno, entonces ese nodo norte viene a revisar cómo estás trabajando el ego, cómo estás trabajando la autonomía, la independencia, qué tan autónomo eres para tomar ciertas decisiones, qué tan independiente eres para decidir esto o aquello. Eh, entonces, viene a revisar como ese tipo de cuestiones, la autonomía como tal. ¿Sí? Para tomar una decisión, tienes que llamar a tu papá, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu amigo, a todo el mundo y preguntarle, ¿será que hago esto? ¿Será que no lo hago? O sea, entonces, oye, ¿qué tan autónomo eres? No eres como muy autónomo. Autonomía. Entonces, es como desarrollar mucho esa parte de la autonomía. Cuando estamos en los procesos educativos, a los niños les es importante enseñarles autonomía.
No necesitas que esté papá, mamá ahí presente para que tú realices todo lo que tienes que realizar. No necesitas de tener un policía encima para que tú hagas las cosas bien. Entonces, esa es la autonomía, como que te puedas gestionar y tomar decisiones por ti mismo sin que estés preguntándole a los demás o que necesites de esta o aquella persona. Que te quieres ver una película en el cine. Y pues sí, es mucho más divertido hacerlo en grupo. Es mucho más divertido llamar al amigo, a la familia, pero qué tan autónomo eres cuando estás solito y te mueres por ver esa película en el cine, en la pantalla 3, 4, 5D, lo que sea. Y no hay nadie para compartir ese placer. Entonces, bueno, ¿qué tan autónomo eres para ir y hacerlo solo? O necesitas de alguien para ir a hacer ejercicio, necesitas de alguien para hacer tu dieta, necesitas de alguien que te acompañe al baño mientras estás en el bar, necesitas de quién necesitas para tomar tus propias decisiones y ser muy autónomo en lo que vas o no vas a hacer. Entonces, ese es el nodo norte. Y el nodo sur en Libra, pues, viene a evaluar qué has podido soltar de esas pequeñas microdependencias, esas pequeñas microdependencias a las que estás sujeto, amarrado y atado. Entonces, ¿cómo puedes ir desbaratando la madeja y decir, no dependo de esto, no dependo de esto, no dependo de esto, no dependo, no dependo, no dependo, no dependo, no dependo? Y busco mi autonomía, 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 autonomía. Entonces, más o menos los evaluadores van a hacer ese trabajo, ese proceso. Este año es distinto de la conjunción de Júpiter y Quirón que tuvimos en el 2023. Como les decía, fue una conjunción con muchos planetas en Piscis. Plutón estaba en Capricornio y cero, o sea, cero en Acuario. No había nada en Acuario y teníamos, incluso era a Lilith en Leo, haciéndole oposición a la zona de Acuario. Mientras teníamos muchos planetas en Piscis, que Piscis es, ¡ay, siento mucho! Es muy inundados en sentimientos o inundados en el dolor de, me duele esta parte del cuerpo, si fue un proceso físico, obviamente, y si fue un proceso psicológico, me duele el alma, me duele el corazón, me duele esto y aquello. Bueno. Y pues este año es distinto. Este año ya vienen los evaluadores, ya pasó la hinchazón, pasó la cirugía, pasó el proceso quirúrgico, vienen los evaluadores a revisar cómo vas con ese proceso de sanación. ¿Qué tanto has podido trabajar tu autonomía, tu seguridad en ti mismo, tu independencia, la fuerza y la seguridad que tienes en ti y que cualquier cosa no venga a desbaratar lo que tú eres? Entonces, ¿qué tanto hemos venido a trabajar eso? ¿Qué tanto hemos soltado y cortado con dependencias, con amarres, con ataduras? Entonces ahí suelte, suelte, suelte. Y vienen a hacer ese proceso, pero hay algo muy bueno que es que ya hay muchos planetitas en Acuario. Entonces tenemos un Plutón ingresado en Acuario. O sea, no es ese Plutón en el grado 29 de Capricornio, que es un grado anorético, un grado crítico, un grado donde sientes que ay, aquí hay algo crítico, sino ya es un Plutón que entra a Acuario a hacer liberaciones, a liberar, a cortar cadenas, a liberar procesos. Y vemos también Sol en Acuario, Mercurio en Acuario, entonces tenemos una mente clara, ¿sí? Un Mercurio en Acuario está bien, o sea, una mente clara sobre cuál es el camino de la sanación. Distinto el año pasado, cuando tuvimos esa hinchazón, que estábamos inundados en dolor, en sentimiento, los planetas en Piscis, que nos confunde porque un dolor te puede confundir.
Cuando tú tienes dolor de cabeza o tienes un dolor de estómago o un dolor de lo que sea, tú no puedes pensar claro. O sea, no puedes pensar claro porque te duele o porque estás lleno de rabia, de ira, de dolor, de frustración. Entonces tú no puedes pensar claro y necesitas como comprometerte con el proceso de sanación. Por eso el año pasado también Saturno entró en Piscis. Comprométete con tu sanación. Este año es distinto, ya los evaluadores llegan y te notan en otro proceso, notan que estás con una mente más clara, más lúcida, como que tienes despejada, ¿sí? El chakra de la mente, tu glándula pineal, los chakras de la mente están como mucho más claros para que tú puedas continuar con tu proceso de sanación. O sea, ya tienes claridad. Me duele esto, me aplico esta medicina. Me duele aquello, me aplico esta vacuna. Me duele esto, tengo que hacer este ejercicio. Esto es lo que tengo que hacer para sanar. Esto es lo que tengo. Esto ya lo he trabajado, ya no me duele. Por eso les digo, revisar la herida natal va a ser muy bueno para reconocer eso que nos duele. Revisarnos en el espejo de nuestros ancestros va a ayudar muchísimo. Y bueno, eso es bien, bien bonito, bien maravilloso el ejercicio. Entonces, simplemente pues tener en cuenta que luego del novilunio en Acuario tenemos esa revisión. Yo creo que como ejercicio podríamos escribir en un cuaderno qué cosas ya no nos duelen, qué cosas hemos superado, cómo hemos avanzado en nuestros tratamientos, en nuestros procesos y también qué cosas hemos soltado, de qué cosas ya sientes que tú ya no dependes, no estás atado, amarrado, y qué cosas sientes que tienes que fortalecer, mejorar, cuál fue como la enseñanza, el proceso de esa zona Aries de tu carta natal. Entonces, sí, va a ser importante Aries todo el año, hasta el final de año, porque el nodo norte va a estar allí. Entonces, hasta el 2025 los nodos lunares van a entrar en el eje Piscis-Virgo. En septiembre vamos a tener un eclipse de luna llena en Piscis, pero todavía no entran los nodos lunares allá. Entonces, se empieza a mover también la energía de Piscis frente a lo que es como lo espiritual, la sanación espiritual, la evolución espiritual, pero primero tenemos que hacer todo este proceso que es muy ariano, que es un proceso muy personal, individual, único, muy tuyo, muy propio, para luego entrar en otro proceso que es más de sanación colectiva, que es más con, con los temas Piscis, espirituales, creencias, más de cuestiones colectivas. Entonces, bueno, hacia allá vamos. Listo, bueno, espero que les haya gustado este video sobre la conjunción del nodo norte con Quirón. Luego cruzarán los otros planetas, Mercurio, el Sol, Venus, Marte, y harán conjunción con el nodo norte y con Quirón. Tendremos esos eclipses en el eje nodo norte Aries, nodo sur Libra. Entonces, va a ser también interesante esta energía. Obviamente, todos esperando la conjunción de Júpiter y Urano en Tauro, que genera cambios en los valores, lo que valoramos y apreciamos, va a tener un cambio importante, porque ya la conjunción lo que va a mostrar es que lo que yo valoraba y apreciaba hace mucho tiempo no es lo mismo que valoro y aprecio ahora. Entonces, hay cambios frente a lo que apreciamos, lo que valoramos. Cambios también con la madre naturaleza, nuestra relación con la madre naturaleza cambia. Entonces, bueno, situaciones con la economía, economías que se deprimen, economías que avanzan, economías que encuentran algún camino, otras economías que de pronto necesitan eh, encontrar
otras soluciones. Entonces, bueno, ahí vamos a ver de todo un poquito con esa conjunción. Pero en medio de trabajar esa zona Tauro, que todavía requiere tiempo, seguimos también trabajando Aries Libra, que también son protagonistas en este 2024. Entonces, no porque el protagonismo se lo lleve la conjunción Júpiter-Urano en Tauro, vamos a olvidar los procesos de Aries, que son bien, bien fundamentales e importantes. Bueno, entonces, un besito, un abrazo para todos. Espero que este video les sirva mucho y les ayude a muchísimas personas. Chao, chao.